¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un video de Siciliano en su taller, un video cortito, para, bueno, hacer una devolución sobre la toma de contacto de la Pico del Oro marca Biasoni, cremallera simple, 7 posiciones, 10 pulgadas. Es muy parecida, muy similar, sacando algunos detalles mínimos, a lo que es la Irimo de este mismo tipo de herramienta, o la 224 de nueva generación de Baco. La estuve usando en lo que es la caja de electricidad, dado que, bueno, una unidad nueva, el sistema de Pico del Oro a mí mucho no me convence. Ya todos saben cómo opino de la doble cremallera, la traba de escalera y demás. Pero bueno, estas de cremallera simple venían dando resultado. He zafado Irimo, he zafado 224. Nada, quizás, bueno, uno a veces las utiliza con un poco de torque excesivo, que por ahí ameritaría el uso de otra llave, una Pico del Oro un poco más grande, pero quizás no entre. O sea, pero bueno, esta herramienta, como quizás anticipé o fui describiendo, mientras estuvo en la caja de electricidad, se comportó bien. La tuve que utilizar en un service de plomería, dado que uno a veces va a hacer un mix de cosas a determinados domicilios y por ahí no lleva las dos cajas. Simplemente anexa por ahí una Stilson o alguna herramienta un poco más puntual. La de electricidad quedó bastante completa, pero bueno, no llevé la caja de servicio y utilicé esta Pico del Oro, resumiendo, en tareas de plomería donde quizás por ahí sí la he exigido un poquito más puntualmente aflojando un flotante de tanque. Vieron la tuerca que, digamos, en el largo de la rosca del flotante presiona contra el codo de llegada para que mantenga su posición. Bueno, ahí comenzó un efecto que es el que se afloja, es una constante en este tipo de herramientas. Se afloja la tuerquita que le da registro al perno pivote. Y bueno, la manera de que no se trabe es dejándolo flojo. Pero dejándolo flojo empiezan este tipo de juegos. Ajustándolo un poquito como para poder trabajar, se traba, o sea, no se desliza demasiado bien. Yo especulo con que le falta un poco de desgaste todavía, dado que es una unidad nueva, relativamente nueva. La verdad, bueno, no quiero caer en la que hicimos o haremos todos, de pegarle un puntito ahí, no de soldadura, sino un puntito con un martillo, como para que quede. Pero bueno, también podría probar con algún freno químico, con algún Loctite, alguna cosa de esas. Pero tiene esa contra la Pico del Oro. Después es una herramienta que a simple vista, no las estoy comparando, ya haré el video comparativo de las unidades. A diferencia de la 224, me da la sensación que tiene la mandíbula un poquito más ancha. En plomería, los amigos que trabajamos o conocen del tema, saben que por ahí se necesita tener una mandíbula ancha para que tenga cierta mordida en el caño, porque por ahí queda patinando y haciendo un surco en el caño, ya sea epoxi galvanizado o los mismos de polipropileno, pero quizás hablando en una pulgada o un poquito más. Los de hasta 3/4 uno lo puede llegar a apretar con la mano, es así. Bueno, después en algunos casos uno le da un poquito de torque, un cuartito de torque con 2 picos del oro, que fue más o menos lo que traté de utilizar esta, pero me apareció ese factor que es el factor común en este tipo de Pico del Oro. Bueno, no fue la excepción la Biasoni. En líneas generales una configuración interesante de lo que es el dentado. Así que nada, ténganlo en cuenta al momento de comprar. Fíjense para qué la van a utilizar. Es una hermosa unidad, estéticamente es muy linda. Toda cerrada, queda luz como para que la mano no sufra un daño. Un amigo me preguntaba, Tano, ¿para qué meter los dedos ahí adentro?
Es que a veces se necesita este efecto, el efecto cricket. Efecto cricket tan mencionado acá en el canal. No sé si se aprecia. Entonces, al zafar, ¡pah! Pega ahí el latigazo y en la 224 cromada dolía y dolía en serio. Me ha pasado varias, dos o tres pico del oro innumerables cantidades de veces. Me ha dado hasta que, bueno, compré una, la tengo a modo recuerdo, la logré conseguir, la modelo antiguo y la tengo ahí a modo, esa no puede faltar porque es la madre de todas, llamémosle, obviamente no es así, pero bueno. En la historia de uno es la que uno se crió viendo, o sea, cuando a mí me pedían la pico del oro era esa, no había otra opción o así como solemos tener nosotros los quizás fanáticos de las herramientas. Entonces es una unidad representativa de mi historia y por eso quizás me di a la tarea de conseguir una y tenerla a modo recuerdo, como hice con algunas otras unidades de Baco que no trabajan, obviamente. Pero bueno, en líneas generales tengan en cuenta eso. Después no se dobla, le he dado, aparecieron inmediatamente esos temas, el tema del ajuste del perno pivote, que bueno, no hay manera de que se quede, no es que uno lo aprieta y ya quedó. Le faltaría autofrenante o quizás alguna arandelita de presión debajo, detalles, pero que hacen que la herramienta se torne incómoda. Porque si uno, como dije, le saca todo el registro como para que trabaje sin juego, se tiende a agarrar, se tiende a cruzar y bueno, es una constante en este tipo. Tengan en cuenta eso al momento de comprarla. No es una unidad económica, no sé en este momento cuánto estará, al menos en el momento que yo la compré, dado que bueno, tengo pendiente la toma de contacto y la incorporé al uso hará unos 10 días más o menos. No era económica, podía prácticamente comprarse una quizás un poco más de renombre. Bueno, es vía Sony, no es una marca cualquiera, ¿no? Pero quizás en el segmento profesional, que es donde uno la utiliza, tiene esa falencia, ¿no? Pero bueno, mientras estuvo trabajando en la caja de electricidad, que verdaderamente la he utilizado para aflojar tuercas, o sea, tengo todas las llaves, pero estuve probando en algunas tuercas de bronce, dado, bueno, que estuve colocando arañas en ventiladores de techo y ese tipo de cosas, arañas de en serio, esas 6 lámparas, que con brazos de bronce, de otra época. Bueno, con esas tuercas grandes de por ahí para llave 24, bueno, esta ha trabajado bien, no la marcó. Un tips que le dejo cuando tengan que trabajar con ese tipo de materiales que se pueden marcar. Yo lo que hago, generalmente le pongo una vueltita de cinta aisladora y después imprimo el torque que sea necesario. Como dije, una configuración dentada interesante, dado que en esos casos apoyaba cómodamente en distintos puntos acorde a la medida de la tuerca, ya sean diámetros medianos, chicos o quizás en alguna oportunidad grandes. Pero bueno, tiene esa contra, piénsenlo, fíjense. Algún día encontrarán la solución que no sea el remache a este tipo de temas. Baco tiene un sistema de tuerca, llamémosle autofrenante, que por ahí ese tema ha sido resuelto. Yo tendría que agarrar la 224 que ahora no la veo. Acá la vi. Pero bueno, como les decía, no es un video comparativo de las dos unidades. No estaba equivocado, a simple vista se nota la diferencia. Pero bueno, ya hablaremos de esta. Pero ahí observen que en la tuerca tiene una especie de autofreno. Así que nada, gente, les quería
les quería hacer la devolución de la toma de contacto de la Biasoni cuando fue exigida un poquito más en serio. Y nada, los invito esta noche a una nueva charlita en el canal. Como siempre, el saludo a los amigos de la primera hora, entre ellos Dalton, Jonathan, amigos que por ahí no estoy nombrando mucho, pero hoy me acordaba del amigo Dalton, del amigo Jonathan, el querido Miguel, bueno, más que colaborador del canal, Gregorio Casa, Adrián, Nico Escarone, querido amigo. Un día voy a contar cómo nos criamos juntos, como sin ser por ahí, no digo amigos, pues fuimos amigos siempre, pero por ahí no compartir tantas cosas. Vos sabés un montón de mí, yo sé un montón de vos, valoro muchísimo tu familia, la verdad, un ejemplo de persona. Bueno, entre tantos amigos, Tito Rojas, muchos. Les agradezco el apoyo al canal. Los que tengan algún problema, los que no les guste el contenido, los que opinen distinto y tengan mala leche y se crean pesados, saben dónde encontrarme, no tengo ningún problema. Y bueno, también pueden no mirar el contenido e irse, que a mí no me va a alterar en absolutamente nada. No vivo de esto, esto es un hobby, me entretengo con esto. Y nada, voy a seguir diciendo, pensando y haciendo lo que vengo haciendo. Y lo digo por vos, querido Emi, no me acuerdo tu apellido. Me alegro que me controles muy de cerca. Te mando un saludo y si sabés dónde soy, venite. Nos vemos.